¿Cuáles son los objetivos que tiene el país en materia de recolección de envases plásticos? Bien, Uruguay tiene un gran desafío porque recupera solo el 5% de los envases que salen al mercado. Formalmente esa es la cifra, 4 y algo por ciento, es una cifra muy magra. Entonces, desde que asumimos en el Ministerio tenemos la intención de cambiar esta realidad. Uruguay no tiene un problema de reciclaje, hay capacidad instalada suficiente para reciclar mucho más de lo que recuperamos. ¿A dónde va ese plástico que no se recupera, ese envase que no se recupera? Bueno, está yendo a ríos, a arroyos, a vertederos o en el mercado informal. Entonces, en el año 2021 sacamos un par de resoluciones que apuntan fundamentalmente a mejorar la recuperación y obliga a los responsables de introducir los envases en el mercado a alcanzar una recuperación del 30% en diciembre del 23 y del 50% en diciembre del 25. Para eso, los responsables, que en Uruguay básicamente es la Cámara de Industrias y aquellos que vierten al mercado envases, han generado una nueva versión del plan de envases. Hoy tenemos un plan en 6 departamentos. Bueno, la nueva versión que acaba de ser presentada hoy aquí en el marco de esta cumbre internacional, llega a los 19 departamentos con su plan, la Cámara de Industrias, que es una exigencia de nuestro decreto, y a su vez introduce por primera vez un mecanismo que se llama de devolución y reembolso, que supone que el descartable pasa a tener un valor. Entonces las personas, los ciudadanos, vamos a poder ir a un supermercado o a un lugar determinado donde va a haber una máquina que va a tomar ese envase y nos va a dar un ticket con un valor determinado económico. A partir de ahora el descartable pasa a tener un valor y eso mejora notablemente la recuperación. Es algo que ha avanzado, hay unos 50 países en el mundo que utilizan este sistema, pero sería Uruguay el primer país de América Latina en incorporarlo, lo cual supone un salto y ponernos definitivamente en la vanguardia en materia de gestión de residuos. Pasar del 4% al 30% a finales del 23 y al 50% a finales del 25 es el objetivo del gobierno. ¿Estas máquinas entonces van a estar instaladas en los comercios? Básicamente van a estar instaladas en los supermercados, puede ser en alguna estación de servicio, van a haber miles de estas en el país, pero a su vez el sistema va a permitir que las personas lleven, por ejemplo, los almacenes de barrio, donde también se van a recibir envases, aunque no exista una máquina. Lo central acá es que el envase pasa a tener un valor y aparece un incentivo económico que no existía y eso transforma. En países desarrollados, con países europeos, la recuperación pasó del 40% al 82%, por ejemplo, en Alemania, cuando incorporó este sistema. ¿Solo para envases de plásticos es? No, este es para envases de bebida, sí, no para otros envases, pero los materiales son PET, lata y vidrio. Bien, perfecto. Se está trabajando con otros actores, ¿no? Decía usted recién que se ha incorporado a la industria, por ejemplo, y la Cámara de Industrias está ejecutando su plan. ¿Cómo ha venido siendo ese proceso de trabajo? Bueno, es un proceso siempre complejo, no exento de tensiones, porque acá hay una variable que es económica y eso incide obviamente en la toma de decisiones, pero bien, la ley de residuos tiene un concepto central, que es la responsabilidad extendida al productor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la responsabilidad del residuo es quien lo introduce en el mercado. Entonces, el responsable de las cubiertas es quien las importa. Del residuo de cubiertas es quien las importa. El responsable de los residuos de baterías es quien importa baterías. El responsable de los envases es quien los mete en el mercado. Entonces, esa responsabilidad es la que hace que sean ellos los encargados de generar los mecanismos de reversa para que lo que sale al mercado vuelva. Lo mismo va a pasar en breve con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos 20.000 toneladas de ese tipo de residuos. Hablamos de celulares, laptops, televisores, con la famosa obsolescencia programada. Esos aparatos que se rompen, que vale más comprar uno, ¿verdad?, que repararlo, entonces uno no sabe qué hacer con ese residuo en definitiva. Entonces eso termina yendo a los vertederos o junto con los residuos domiciliarios, que no es responsabilidad de las intendencias este tipo de residuos. Sí los domiciliarios, pero no un televisor viejo, por ejemplo. Entonces ahora, a partir del decreto que sacaremos en los próximos días, va a haber una responsabilidad, seguramente sea la Cámara de Comercio o los importadores de este tipo de aparatos los que deben generar su plan y financiar que cuando nosotros vamos a cambiar nuestro aparato eléctrico tengamos a dónde llevarlo. Bien, perfecto. ¿Cómo vimos también en la presentación recién que hay una oportunidad para generar oportunidades laborales también, y de inclusión social y formalización laboral? ¿Cómo se viene trabajando con las cooperativas de clasificadores? Bien, eso es fundamental. Nosotros tenemos 5.000 personas trabajando en negro en materia de residuos en el Uruguay.
La ley es clara y todo proceso de transformación debe incorporar a las personas, debe incorporar el factor social. Entonces, los clasificadores, que además son un activo del país porque conocen el material, conocen la tarea y brindan un servicio, como ellos explicaron, ambiental al país, deben ser tenidos en cuenta. Algunos se transformarán en cooperativas y participarán de las cooperativas de clasificación con uno de los sistemas que se instalarán en los departamentos del interior del país y también en Montevideo. Otros podrán incorporarse en algún modo en este nuevo plan, ¿verdad?, que tiene una parte automatizada, pero que tiene otras partes que no son automatizadas. Y luego hay nuevos empleos, hay nuevas oportunidades, que no son exactamente lo que se estaba haciendo, pero que surgen con las inversiones que se generan. Si uno piensa que la Cámara de Industria va a multiplicar por 10 la inversión, ¿verdad?, con el nuevo plan, bueno, son recursos que van precisamente a financiar nuevas fuentes de empleo. Yo creo que eso también es bien importante. ¿Y a partir de cuándo se empezará a implementar este nuevo plan? Bueno, nosotros tenemos una hoja de ruta que marca que marcaba que esto esté instalado en Uruguay a finales del 2023. Va a ser por ahí, no puedo decir que va a estar operativo porque es lo que ellos llaman un sistema on-off, es decir, cuando se prende es en todo el país a la vez, entonces hay todo un trabajo previo que hacer. Esta máquina que trajimos llegó el sábado, ¿no?, vino de Europa vía Miami, vino para mostrarla, pero es el tipo de máquina que instalaríamos en Uruguay y bueno, y hay que hacer todo eso de aquí a un año. Quizá no esté pronto ahí, pero no va a ser mucho después, o sea que en un año y poco estaríamos avanzando en este nuevo sistema. Bien, en estos días se está realizando la primera reunión del Comité de Negociación Internacional para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante con lo que tiene que ver con residuos plásticos. ¿Cómo se vienen desarrollando hasta ahora las jornadas y las reuniones? Bueno, las negociaciones internacionales, primero, la alegría de que esto sea en Uruguay, ¿no? Esta es la primera reunión, se dice que esta negociación en materia ambiental es de las más importantes desde que hay gobernanza en materia ambiental en el mundo, por tanto que hayan elegido Uruguay, que fue un gran esfuerzo de trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente y la Cancillería, es una satisfacción porque nos pone en el primer lugar del mundo. Hoy el mundo está viendo lo que pasa aquí, hay más de 1000 personas de más de 160 países hoy aquí negociando este tema, pero como en toda negociación multilateral tiene sus complejidades. Acá se aspira a 5 reuniones para llegar al tratado final. Estamos en la primera, hubo toda una definición primero de las autoridades, de quiénes integran el buró, de qué país lo presidía. Bueno, todo eso fue en las instancias previas, pero fueron negociaciones de sábado y domingo bien intensas en las que Uruguay tuvo también un protagonismo. Eso quedó resuelto y se viene avanzando, quizá no al ritmo que todos deseamos, pero sabemos que acordar entre más de 100 países no es sencillo. Entonces también hay que reconocer que para un país como el nuestro, esta oportunidad de lo multilateral es bien relevante. Uruguay es un país pequeño y que es respetado en el concierto internacional, pero porque tiene estas oportunidades de poder hablar, de poder opinar, de poder plantear. Entonces es un poco más lento, pero ahí están todos representados y bueno, aspiramos que en 2 años, que es el plazo que llevarán esas 5 reuniones, tengamos un tratado ya y sería un plazo bastante más rápido que otros tratados.